amigas y amigos de los medios de comunicación acreditados a la Casa Grande del Pueblo, tengan ustedes muy buenas tardes. En estos días se recuerdan 16 años de lo que fue un hecho dramático para el país, para la democracia y para el pueblo. En febrero del 2003 se producía lo que se ha denominado el Febrero Negro. Murieron más de 30 bolivianos y bolivianas. Hubo un saldo de 200 heridos. Fue como consecuencia de una medida que se tomó en esos momentos y que la tomó el gobierno encabezado por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y por el vicepresidente Carlos de Mesa. Los antecedentes. El 31 de diciembre del 2002, el déficit fiscal alcanzaba al 8.9% del Producto Interno Bruto, algo así como 800 millones de dólares. El sábado 8 de febrero del 2003, el gabinete de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos de Mesa se reúne todo el día y debate el presupuesto general de la Nación y la reforma de la Ley 843, la Ley Tributaria de 1986. Dentro de ese paquete de reformas tributarias se insertaba el denominado impuestazo, que fue una medida, una imposición de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, y que buscaba confiscar una parte de los ingresos salariales de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. Esta medida, el impuesto al salario, el impuesto a los ingresos salariales, afectaba tanto a los obreros asalariados como a la clase media profesional también asalariada. Esta medida, la medida del impuesto a los salarios, se había planteado para aumentar las recaudaciones impositivas, afectando el bolsillo de los trabajadores, de los maestros, de los salubristas, los policías, empleados, hoy denominados servidores públicos, y clase media asalariada. Es una medida que afectaba los ingresos salariales recortándolos, disminuyéndolos. Fijaba un impuesto al ingreso salarial y ese impuesto al ingreso salarial iba para las arcas del Estado bajo el argumento de que debíamos disminuir el déficit fiscal. Ese fue el argumento utilizado por el gobierno de entonces para justificar una medida de estas características que lógicamente iba a causar una reacción social. Pero al mismo tiempo que se fijaba el impuesto a los ingresos salariales de los trabajadores, tanto obreros como clase media profesional, ese mismo paquete de reformas impositivas beneficiaba a los poderosos. Para los empresarios se disminuyó o se pretendía disminuir el impuesto al valor agregado, IVA, del 13 al 12.5%. Y también disminuía el impuesto a las transacciones del 3 al 2,5%. Vale decir que mientras por una parte la medida afectaba a los trabajadores y a la clase media profesional, como hemos indicado,
Al mismo tiempo, la medida beneficiaba a los sectores de más altos ingresos, aquellos que generan el ingreso precisamente a partir de la explotación del trabajo asalariado. Recordemos esta historia. El domingo 9 de febrero del 2003, Sánchez de Lozada, en mensaje a la nación, acompañado de su vicepresidente, Carlos de Mesa, y de su ministro, Carlos Sánchez Berzaín, anuncia que presentará al Congreso 2 proyectos de ley para aplicar esta medida denominada ya el impuestazo. Dijo Sánchez de Lozada en esa ocasión: Bolivia está en una encrucijada, y dijo esta frase para justificar, repito, la medida. Escuchemos lo que Gonzalo Sánchez de Lozada decía en ese momento. Está en una encrucijada para financiar los fondos de contrapartida que se necesita para desembolsar la ayuda externa, la plata que nos donan, la plata que nos prestan en condiciones concesionales. Necesitamos mayores ingresos. Por eso nos vemos obligados a cambiar el impuesto al IVA complementario. Si gana 1.000 bolivianos, el impuesto va a ser apenas 15 bolivianos. Si gana 2.140 bolivianos, es seguro que podemos salir adelante si nos unimos todos y hacemos lo que pueda para que Bolivia supere sus problemas y supere la crisis económica. Esas son las palabras del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Fue una medida tomada por ese gobierno, fue una medida remitida al Legislativo, al Congreso Nacional, como se conocía por entonces, para incrementar los ingresos fiscales, pero a costa del bolsillo de los trabajadores y de la clase media profesional. Obviamente, iba a haber una reacción social frente a una medida de esta naturaleza, un impuestazo. El lunes 10 de febrero comenzó el acuartelamiento de la policía. Los policías iban a ser afectados con la medida. Se rebelaron, por tanto, contra ella. En realidad, ese acuartelamiento era un motín. También comenzaron a movilizarse los estudiantes de la UPEA. Ese mismo 10 de febrero, el máximo dirigente del MAS, Evo Morales, convoca a una movilización nacional de rechazo al impuestazo o al impuesto al salario. El martes 11 de febrero, el Estado Mayor del Pueblo, reunido en Cochabamba, llama a movilizaciones contra el impuestazo en todo el país. Ese mismo martes 11 de febrero, el Grupo Especial de Seguridad GES se amotina, encabezado por David Vargas. A partir de ese momento comienza precisamente la reacción violenta por parte del gobierno. El jueves 13 de febrero, y recordemos también, porque esto es parte de la historia, la Central Obrera Boliviana encabeza una movilización para pedir la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Pero ya antes, ese miércoles 12 de febrero, un día que quedará marcado en la historia de nuestro país como un día de luto, de sangre. Ese día se produce el enfrentamiento entre policías y militares. Acá, cerca, en la Plaza Murillo. Después se produce ese enfrentamiento entre policías y militares después de que las Fuerzas Armadas gasifican y reprimen a estudiantes del Colegio Nacional Ayacucho que habían llegado en una marcha de protesta hasta la Plaza Murillo y habían apedrado el Palacio Quemado. Veamos esas imágenes.
que resultado de ese enfrentamiento que se da, repito, ordenado desde las esferas de gobierno, la represión, es que en febrero del 2003, según varios medios de prensa, mueren al menos 32 personas. Hay un libro que se publicó posteriormente que se titula Para que no se olvide. Menciona 33 muertes. Bolivianos y bolivianas que perdieron la vida justamente en reacción, en protesta social contra la medida del impuestazo que había decretado el gobierno de Sánchez de Lozada. En realidad, en rigor, no había decretado, era una medida remitida al Congreso Nacional para su correspondiente implementación. Entonces, esos son algunos de los hechos. Posteriormente vamos a detallar algunos aspectos más y vamos a entrar a una parte testimonial. Pero es muy importante decir que ya por entonces un organismo internacional como es la OEA, que estaba dirigida por César Gaviria, amigo personal de Gonzalo Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada acude a la OEA, pide que venga Gaviria y César Gaviria viene a Bolivia como representante, quien encabeza la Organización de Estados Americanos. Y la OEA, que se reúne con autoridades por ese entonces, pero que no se reúne con sectores sociales, que no se reúne con las víctimas. Resulta que saca un informe de mayo del 2003, que es en realidad un verdadero encubrimiento de las acciones que habían desatado o habían generado, ocasionado las muertes de Febrero Negro. Tenemos a mano ese informe. En ese informe hay una parte que nos ha llamado poderosamente la atención. Dice, con respecto a la acción militar, el 12 y 13 de febrero del 2003, las fuerzas militares actuaron en defensa de la democracia y del Estado de Derecho ante el ataque policial. Y actuaron en forma contenida y proporcional, así se haya dado tan alto número de víctimas. Eso dice el señor Gaviria en el informe de la OEA. Un informe, repito, que buscaba encubrir a su amigo Gonzalo Sánchez de Lozada. Con respecto a la acción policial, dice, este informe de la OEA considera que lo ocurrido el 12 y 13 de febrero es una insubordinación de miembros de la policía contra la Constitución y las leyes bolivianas. Eso decía la OEA. Y llama poderosamente la atención, porque la pregunta es, ¿acaso fueron policías los que diseñaron, los que idearon el impuesto a los salarios? ¿Fueron acaso los conscriptos, como vamos a ver en unas imágenes posteriormente, los conscriptos a los que acudió el gobierno para enfrentarse a la policía, los que diseñaron, formularon, quisieron implementar el impuesto al salario? De ninguna manera. Fueron las autoridades de ese gobierno, encabezado por Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos de Mesa. Y resulta que este informe de mayo del 2003 de la Organización de Estados Americanos prácticamente los salva de cualquier responsabilidad, cuando ante el pueblo boliviano, felizmente, está claro que lo que ha habido ahí es una acción del gobierno que, pues tuvo a su vez una reacción de la población que se vio agredida por una medida que disminuía los ingresos de los trabajadores asalariados de la clase media profesional asalariada. Han pasado 16 años desde esos acontecimientos y, como suele ocurrir
En el país la memoria a veces es corta. Los jóvenes, que por entonces eran niños, pues muchos no recuerdan o no entienden esta historia, esto que ocurrió en febrero del 2003. Pero además hay versiones tergiversadas de lo que ocurrió entonces. Vamos a ver dentro de unos minutos lo que dice el señor Carlos Mesa al respecto. Es necesario recordar a los jóvenes de hoy, a las nuevas generaciones, que fueron también jóvenes los que en ese momento protagonizaron parte de estos acontecimientos. Esos jóvenes del Colegio Nacional Ayacucho, que hemos visto, protestaron en las puertas de Palacio Quemado contra lo que era una injusticia. Jóvenes conscriptos que fueron utilizados para confrontarse con la población y confrontarse con los policías. Acá, a escasos metros, en la Plaza Murillo. Veamos algunas escenas. Está saliendo. Aquí que no vente. Ya vamos de una vez, por favor. Ya. Nadie puede salir. Retroceder, no avancen, tengan cuidado. Ándale, Choco. Vaya para atrás, tengan cuidado, no hay paso. No hay paso por ese lado. Tengan cuidado. Por favor, retroceda. Estas escenas son dramáticas porque nos muestran el lado humano de esa confrontación que dejó ese saldo trágico. Y justamente en esos momentos fueron muertos, asesinados, heridos, más de una treintena de bolivianos y bolivianas. Hay una escena de una persona que fue herida en el rostro, un bombero que fue herido en el rostro. Vamos a ver esas imágenes que fueron captadas en febrero del 2003. El bombero que se ve en el video es Daniel Manrique Villagómez, que recibió un impacto directo de bala en el rostro, que ha sobrevivido y que está acá presente junto a nosotros. Daniel, la palabra es tuya. Buenas tardes a todas y todos. Lamentablemente ese día recibí un impacto de una 7.62 de un francotirador que entró en el rostro por este lado y salió por la quijada. Perdí el globo ocular, perdí la audición, maxilar superior, parte del inferior. Tengo una cirugía reconstructiva. Tengo 10 impactos de escopeta en el pecho y 21 en el antebrazo. Debían amputarme este antebrazo. Y las lesiones que continúan y el dolor constante desde ese día. Ambos lados fuimos a cumplir órdenes.
unos a ayudar y otros a disparar. Solo se cumplieron órdenes. Pero no solo el daño quedó ahí, también queda el daño para la familia, los amigos y el resto de la gente. Hay otra persona que está acá junto a nosotros, porque esto no es solo recordar lo que dicen los libros. Esta tragedia dejó huellas en familias enteras. Es la compañera Alicia Cruz Guaita, una señora que perdió a su esposo en esas jornadas luctuosas. Alicia, por favor. Buenas tardes. Para mí es bien difícil recordar todo esto, porque a mi esposo lo han matado el 12, casi a mediodía. Juntamente a él estaba la enfermera Ana Colque y la doctora Carla Espinosa. Como les digo, es bien difícil porque a mí me dejó con niños bien pequeñitos. Él estaba trabajando, ni siquiera ha ido a ninguna marcha, nada. Él ha ido a trabajar y lo han confundido y lo dispararon. Una persona que estaba desempeñando su trabajo como todos los días y que fue herido de bala en Febrero Negro. Él ha sobrevivido y está también aquí junto a nosotros para dar su testimonio. Muy buenas tardes a todos. A mí me han herido aquí en el Banco Mercantil, que queda en la calle Ayacucho, entre la Mercado, que fue a mediodía, donde ahí perdí un pulmón que es el lado izquierdo. El primer mes hemos tenido que pasar todo, yo creo que no debe ser el único, todos los heridos, de nuestros bolsillos, gastar. Después de eso, hemos ido a pedir ayuda, que era en entonces el presidente Gonzalo Sánchez. Nos ha negado, no nos daba. Mi esposa tenía que entrar a huelga de hambre por 15 días. Recién nos ha dado un reconocimiento para subsistir de 400 bolivianos. Yo tenía 3 hijas y mis hijas también han pasado hambre. Y eso muchos jóvenes no entienden ahora. Yo escucho a la gente hablar, así jóvenes que antes piensan que ha vivido mucho mejor, pero no ha sido así. Nosotros los heridos más que todo lo hemos palpado, hemos sentido tanto dolor, estamos muertos en vida por fin hasta este momento, porque yo no sé hasta qué fecha voy a vivir, no tengo, ya como he perdido un pulmón, no sé, eso me duele. Este es el lado humano de lo que ha pasado hace tanto tiempo. Por ello es que no solamente debemos rendir un homenaje a quienes murieron, fueron heridos entonces, sino esto no puede quedar en el olvido. Y justamente cuando recordamos estos episodios, un episodio tan dramático para la democracia boliviana, encontramos 10 años después un artículo que escribe el señor Carlos de Mesa. Ese artículo ha sido publicado en su página personal. Mesa asegura en ese artículo que salió allí, salió el 2013, 10 años después, mi testimonio. Habla de que el alza de impuestos a los salarios afectaba a menos del 5% de la población y menos del 255% de la población asalariada. En ese artículo, el señor Carlos Mesa dice, afectaba menos del 5% de la población, menos del 25% de la población asalariada, pero el impacto mediático había sido devastador. Mientras conversábamos con el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, la plaza se fue llenando como por cuentagotas. La Plaza Murillo. Más adelante dice, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, decidió que fuéramos al dormitorio ubicado al otro extremo del edificio, colindante con la catedral. Está hablando del viejo Palacio Quemado.
pintado en tonos de gris, con una hermosa pero discreta cama metálica de estilo ecléctico de principios de siglo. Era una habitación sobria. Sánchez de Lozada se sentó sobre la cama y pidió una llamada a Washington para hablar con el secretario del Tesoro de Estados Unidos y pedirle un apoyo directo al presupuesto boliviano de $120 millones que permitirían flexibilizar la ley de nuevos impuestos y encarar un futuro macroeconómico. Carlos Mesa, en ese su artículo escrito 10 años después, reconoce claramente que la medida tomada contra los trabajadores, contra los obreros y la clase media asalariada, era una medida impuesta por factores externos, por fuerzas externas, por organismos internacionales. Pero sigue el testimonio de Mesa, escrito 10 años después, dice: el secretario del Tesoro de Estados Unidos le ofreció un apoyo al Tesoro General de la Nación de $15 millones. Exasperado, Gonzalo Sánchez de Lozada le espetó a su interlocutor en perfecto inglés, que con eso no tenía ni para pagarse los puros que fumaba, y colgó. Minutos después, el jefe de la Casa Militar nos pidió a todos que abandonáramos la habitación y fuéramos a la parte trasera del tercer piso. Ese es el testimonio que 10 años después Carlos Mesa ofrece. Lo reduce a un tema simplemente económico, de números, de cifras, de porcentajes, cuando en realidad el lado humano de lo que estaba sucediendo en Febrero Negro, de esos 32, 33 muertos, de los más de 200 fallecidos, ese es el lado que más debe preocupar. Ninguna medida económica justifica la muerte de semejante cantidad de compatriotas. Ninguna medida económica. Ningún déficit fiscal ni nada que se le parezca justifica la muerte de compatriotas bolivianos. Durante este tiempo, Carlos Mesa ha querido presentarse como un actor secundario en esta trama. Y en realidad su propio testimonio, que nos relata incluso la llamada que Gonzalo Sánchez de Lozada hace desde una habitación del Palacio Quemado al secretario del Tesoro de Estados Unidos para pedirle apoyo económico, nos está mostrando que era un actor de primera relevancia. No era, por tanto, un actor secundario. Ya desde antes, toda la década de los 90, Mesa fue probablemente el periodista que con más entusiasmo defendió el modelo neoliberal. Y estas medidas, impuesto al salario, es un resultado de la aplicación del modelo neoliberal, pero también nos está mostrando en febrero del 2003 cómo es que ese modelo ya estaba camino a su fracaso, su total fracaso. Ya será el propio Carlos Mesa quien nos indique hoy si esas ideas que defendió en los 90 y desde el gobierno como vicepresidente, esas ideas privatizadoras, enajenadoras, que afectan al pueblo trabajador, a la clase media asalariada, esas ideas hoy pues las mantiene. Nosotros creemos que sí, que el señor Carlos Mesa mantiene esas ideas y ante el pueblo boliviano lo que planteamos es la necesidad de hacer una profunda reflexión sobre lo que fue Febrero Negro, sin perder de vista que no es simplemente un problema de cifras, de porcentajes, de montos económicos o de medidas mal tomadas, sino que hay un lado humano que no se puede dejar de lado. Hay un lado humano porque las víctimas fueron personas,
gente, ciudadanos y ciudadanas que fueron heridos, que perdieron la vida, o que al ser heridos su vida cambió por completo. Hemos querido en esta conferencia recordar esos momentos, pero también hacerlo junto con quienes, como las 3 personas que nos acompañan acá y a las cuales les agradezco que me hayan acompañado, fueron víctimas de Febrero Negro.